¿Qué hace que algunas personas tengan ciertas conductas frente a otro grupo de personas, sean estas correctas o no del todo justas o adecuadas? ¿Qué hace que sigan órdenes o se comporten de cierta manera? Los psicólogos sociales abordan preguntas como estas. La psicología social es el estudio científico de las formas en que los pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo reciben influencia de la conducta o de las características reales, imaginarias o inferidas de otras personas. En la vida cotidiana interactuamos con muchas otras personas. Algunos encuentros son fugaces, otros son momentáneos y otros casuales, y es en donde generamos nuestras primeras impresiones tratando de indagar por qué la gente actúa como lo hace. Muchas parecen ser amistosas, otras amenazadoras y otras indiferentes. Otros cuestionamientos que tenemos es el por qué nos sentimos atraídos hacia ciertas personas. Saber acerca de la percepción social nos acerca más a la forma en que juzgamos o evaluamos a los otros. Es común preguntarnos el por qué la primera impresión importa tanto. Cuando vemos por primera vez a alguien, observamos características superficiales o esquemas, como la ropa, gestos, la forma de hablar, la apariencia, el tono de voz, entre otras cosas. Nos basamos en esos esquemas que nos llevan a recordar y a formar categorías, como la timidez que nos lleva a la asociación con la introversión. Al seguir interactuando con la gente, agregamos nueva información acerca de ella a nuestros archivos mentales. Nuestras experiencias posteriores, por lo general, no nos influyen tanto como las primeras impresiones. Esto se conoce como el efecto de primacía. Aunque como pensadores humanos somos avaros cognitivos, en vez de hacer esfuerzo para interpretar cada detalle de la persona, no hacemos más el intento. Una vez que nos hemos formado una impresión de alguien, tendemos a mantenerla incluso si esa impresión se hizo de manera precipitada a partir del prejuicio. Además, las primeras impresiones pueden dar lugar a una profecía autorrealizada. Se da cuando se les hace creer a los demás que otras personas son de cierta manera, imponiendo adjetivos en su forma de ser, como si fueran hostiles o amistosos. Esto hace que se les dé el trato conforme se entiende que es, trato que también repercute en el reaccionar de la persona enjuiciada a que actúe como se formuló a prejuicio, y donde la conducta persistirá. Si se advierte en desconfiar de las primeras impresiones o si se le anima a interpretar la información acerca de otros de manera más lenta y cuidadosa, es posible debilitar o incluso nulificar el efecto de primacía. Cuando las primeras impresiones de la gente son regidas por un estereotipo, por lo regular al sexo, la raza, ocupación, apariencia física, lugar de residencia y pertenencia a un grupo u organización, tendemos a inferir cosas acerca de ella únicamente sobre la base de su categoría social, e ignoramos si sus rasgos individuales son congruentes con ese estereotipo. La atribución o la forma en que la gente explica su propia conducta y la de otras personas se puede atribuir a causas internas o externas, pero no a ambas. De esta forma se podría decir que la impuntualidad de un compañero fue causada por su pereza, un factor personal, es decir, una atribución interna, o al tráfico, un factor situacional, una atribución externa. De la misma forma se puede considerar la distintividad, consistencia y consenso. Cuando hacemos una atribución, creamos conjeturas sobre las verdaderas causas de una acción particular y son vulnerables a diversos sesgos. El error fundamental es parte del efecto actor-observador, es decir, la tendencia a explicar la conducta de los otros causada por factores internos con la tendencia a atribuir la conducta propia a fuerzas externas. Otra es la atribución defensiva. Ocurre cuando estamos motivados a dar una buena imagen, ya sea para impresionar a los demás o para sentirnos bien acerca de nosotros mismos. Un segundo tipo de atribución defensiva proviene de pensar que la gente recibe lo que se merece. Las cosas malas le suceden a gente mala y las cosas buenas le suceden a gente buena.
Esto se denomina la hipótesis del mundo justo. Cuando la mala fortuna golpea a alguien, a menudo llegamos a la conclusión de que la persona lo merecía, haciendo de lado que pudo deberse a factores situacionales como responsables, ya que nos brinda un tranquilizante, una ilusión de que algo así no podría pasarnos a nosotros. Hasta ahora hemos visto cómo es que las personas se forman impresiones y juzgan la conducta y la de los demás, pero cuando las personas se conocen, ¿qué determina si se agradarán? Las explicaciones populares abarcan desde el destino hasta los signos astrológicos y las fuerzas irresistibles hacia un encuentro inevitable con el ser amado. Pero los psicólogos sociales adoptan una visión más realista del asunto. Han encontrado que la atracción y la tendencia a sentir simpatía por alguien está íntimamente relacionado con factores como la proximidad, el atractivo físico, la semejanza, el intercambio y la intimidad. De igual manera, se ponen en juego las actitudes, las cuales se forman a partir de creencias que incluyen hechos, opiniones y nuestro conocimiento en general. Sentimientos como amor, odio, agrado, desagrado y sentimientos similares, y tendencias de la conducta, que refieren nuestras inclinaciones para actuar de ciertas maneras hacia el objeto, aproximarnos a él o evitarlo. Si tenemos sentimientos positivos hacia algo, tendemos a tener creencias positivas y a comportarnos de manera positiva. Esto no significa que cada una de nuestras acciones refleje con precisión nuestras actitudes. Variables como la fuerza de la actitud, la facilidad con que viene a la mente, lo destacada que es una actitud particular en una situación determinada y lo relevante que es la actitud para la conducta, ayudan a determinar si una persona actuará de acuerdo con su actitud. Los rasgos de personalidad también son importantes. Algunas personas adecúan sus acciones a sus actitudes de forma consistente. Otros tienen la tendencia a invalidar sus actitudes para comportarse adecuadamente en una situación determinada. Como resultado, las actitudes predicen la conducta mejor para algunas personas que para otras. Hay personas que son especialmente propensas a dejar de lado sus actitudes para comportarse de acuerdo con las expectativas de otros. Observan la situación en busca de señales acerca de cómo deberían reaccionar. Luego tratan de cumplir esas demandas en lugar de comportarse de acuerdo con sus propias creencias o sentimientos y estar en desacuerdo con ciertas ideas y guardar sus pensamientos en un esfuerzo por ser amables y agradables. Otras se expresan y actúan en gran congruencia con sus actitudes, mostrando poca consideración hacia las señales que perciben o restricciones situacionales, y discutirán abiertamente con el interlocutor aunque arruine la ocasión social. Muchas de nuestras actitudes más básicas se derivan de las primeras experiencias personales directas. Los niños son recompensados cuando agradan a sus padres y son castigados con desaprobación cuando los disgustan. Estas primeras experiencias generan actitudes positivas y negativas duraderas. Las actitudes también se forman por imitación de la conducta de sus padres y de sus pares, adquiriéndolas aun cuando nadie esté tratando de influir en sus creencias. Los maestros, los amigos e incluso las personas famosas son también importantes en la formación de nuestras actitudes. Los medios de comunicación masiva también tienen gran impacto en la formación de actitudes en nuestra sociedad. Nos bombardean con mensajes en el internet, en las noticias, en los programas de entretenimiento y en comerciales, donde somos susceptibles como una influencia en las actitudes sociales. Por otro lado, los términos prejuicio y discriminación, que a menudo se usan de manera indistinta, en realidad se refieren a conceptos diferentes. El prejuicio, una actitud, es una opinión intolerante, desfavorable y rígida de un grupo de personas. La gente tiene prejuicios cuando asume que todos los miembros de cierto grupo comparten ciertas cualidades negativas, cuando se es incapaz de ver a los miembros de ese grupo como individuos y cuando se ignora información que refuta sus ideas. Las creencias prejuiciadas son estereotipos negativos y suelen asociarse con emociones fuertes como el disgusto, el temor, el odio o la aversión.
resultado de las frustraciones experimentadas por el grupo prejuiciado. Ciertas circunstancias de frustración pueden producir enojo y hostilidad. Con frecuencia, las personas que se sienten explotadas y oprimidas no pueden desahogar su enojo contra un objetivo identificable o apropiado, por lo que desplazan su hostilidad hacia los que ocupan una posición aún más baja que la suya en la escala social. Otra fuente de prejuicio es una personalidad autoritaria o intolerante, en la cual se vincula el prejuicio a un conjunto complejo de rasgos de personalidad llamado autoritarismo. Los individuos autoritarios tienden a ser rígidamente convencionales, a favorecer el cumplimiento de las reglas y el acatamiento de la tradición, y exhiben hostilidad hacia aquellos que desafían dichas normas. La discriminación, una conducta, es un acto o una serie de actos que niegan oportunidades y estima social a todo un grupo de personas o a miembros individuales de ese grupo. Discriminar es tratar a una clase entera de personas como si no fueran iguales. El prejuicio y la discriminación tienen sus raíces en los intentos de la gente por adaptarse a la sociedad. Las presiones de la conformidad social explican por qué los niños absorben con rapidez los prejuicios de sus padres y compañeros de juego mucho antes de que hayan formado sus propias creencias y opiniones a partir de la experiencia. La presión de los pares a menudo vuelve más adecuada o aceptable la expresión de ciertos sesgos en el comportamiento tolerante hacia los miembros de otros grupos sociales. El racismo es la creencia de que los miembros de ciertos grupos raciales o étnicos son innatamente inferiores. Los racistas creen que la inteligencia, laboriosidad, moralidad y otros rasgos valorados están biológicamente determinados y que por ende no pueden cambiar. En los casos extremos, los miembros de un grupo interno ven a los miembros de un grupo externo como menos que humanos, y el odio puede llevar a la violencia, la guerra civil e incluso al genocidio. Para poder hacer un cambio de actitudes depende en cierto grado de las técnicas usadas para influir en ellas. Para que alguien sea persuadido, primero debe prestar atención al mensaje, luego debe comprenderlo y por último debe aceptarlo como convincente. También el humor es una estrategia efectiva para mantenerlo viendo o leyendo un anuncio que de otra manera ignoraría. El enfoque de la teoría de la disonancia cognitiva se refiere cuando una persona tiene dos cogniciones o creencias contradictorias al mismo tiempo. Esta crea una tensión psicológica desagradable que motiva al individuo a tratar de resolver la disonancia de alguna manera. En ocasiones, la forma más sencilla de reducir la incomodidad de la disonancia es cambiar las actitudes. No puedo cambiar con facilidad el hecho de haber repetido chismes acerca de un amigo, aunque sí es más fácil que cambie mi actitud hacia mi amigo. También se puede adoptar una conducta que contradiga una actitud si se le incentiva para hacerlo. Al parecer, cuando la gente está convencida de que existe una buena razón para hacer algo que va en contra de sus creencias, experimenta poca disonancia y no es probable que cambie sus actitudes, aunque su conducta pueda cambiar por un tiempo. Si la recompensa es pequeña, apenas suficiente para inducir la conducta que está en conflicto con las actitudes, la disonancia será grande, maximizando las oportunidades de que cambien las actitudes. El truco es inducir la conducta que contradice una actitud mientras se deja que la gente se sienta personalmente responsable del acto disonante. De esta forma es más probable que cambien sus actitudes que si se sienten que fueron obligadas o inducidas a actuar de una manera que contradice sus creencias. Para transformar percepciones, actitudes y acciones, ya sea de manera individual o colectiva, interviene la influencia social, que en conjunto con la cultura se refieren a las ideas, creencias, valores, tecnologías y criterios compartidos por la gente, así como también por medio del modelamiento y la imitación. Un resultado de dicho aprendizaje es la aceptación incondicional de los axiomas culturales, que son creencias o valores que la mayoría de los miembros de una sociedad aceptan como evidentes. También aprendemos a través del condicionamiento.
Somos recompensados por hacer lo que hacen nuestros compañeros en la mayoría de las situaciones, es decir, por estar de acuerdo con la multitud. De esta forma, las culturas nos parecen extrañas y sus formas son muy diferentes a las nuestras. Para trascender las diferencias y llevarnos mejor con la gente de otras culturas, debemos encontrar maneras de superar dichas incomodidades. Para que los grupos funcionen de manera efectiva, se necesita cierto grado de conformidad. Hasta cierto punto, la gente debe dejar voluntariamente de lado sus propias preferencias o creencias y acatar las normas o expectativas de un grupo mayor. Con ellas, la conducta de otras personas se vuelve bastante predecible a pesar de las grandes diferencias en las actitudes y preferencias subyacentes. La probabilidad de que una persona se conforme varían en cuanto a las características de la situación y a las características del individuo, así como el grado de unanimidad en el grupo. Se ha demostrado que la conformidad varía con la dificultad de una tarea. Cuando la tarea es difícil o mal definida, la conformidad tiende a ser más alta. Las características personales también influyen en la conducta de conformidad. Una persona tenderá más a conformarse cuanto más le atraiga al grupo, más espera interactuar con sus miembros en el futuro y menos aceptada se sienta por el grupo. También tenderá a conformarse más si sostiene una posición de estatus relativamente baja dentro del grupo. En contraste, la condescendencia es un cambio de conducta en respuesta a una petición explícita. Una vez que la gente ha accedido a una pequeña petición, es más probable que acceda a una más grande, mientras que la obediencia consiste en acceder a una exigencia. También es una respuesta a un mensaje explícito, pero en este caso el mensaje es una orden directa, que por lo general proviene de una persona con autoridad, quien puede hacerla cumplir por la fuerza de ser necesario. La forma de interactuar en lo individual y en grupos tiene diferencias. Algunos ejemplos conocidos de la conducta de la turba son las palizas y linchamientos, los saqueos que en ocasiones acompañan a los disturbios urbanos y la destrucción sin sentido de la propiedad que desvirtúa lo que de otra forma serían protestas y demostraciones pacíficas. Una razón para la conducta de la turba es que la gente puede perder su sentido personal de responsabilidad cuando está inmersa en un grupo, en especial en un grupo sometido a intensas presiones y ansiedad. Este fenómeno se denomina pérdida de la individualidad, porque las personas no responden como individuos, sino como las partes anónimas de un grupo mayor. En general, cuanto más anónimos se sienten los integrantes de un grupo, menos responsabilidades se sienten como individuos. Otro factor que contribuye es que una persona dominante y persuasiva pueda convencer a unos cuantos, y estos a su vez convencerán a otros, quienes convencerán a otros más, hasta que el grupo se convierte en una turba irracional. Además, los grupos grandes proporcionan protección. El anonimato hace difícil que se presenten cargos. La sociedad humana depende de la disposición de la gente a trabajar en conjunto y ayudarse. Los casos de cooperación y asistencia mutua son tan abundantes como los ejemplos de conflicto y hostilidad humana. La disposición a lastimar a los demás está influida por fuerzas sociales. También lo es nuestra disposición a ayudar a los otros y por el interés personal percibido. Ofrecemos llevar a casa a nuestro jefe porque sabemos que nuestra próxima promoción dependerá de cuánto le agrademos. Cuando las acciones de ayuda no están vinculadas a una ganancia personal, se consideran conductas altruistas. Las características personales de los espectadores también influyen en la conducta de ayuda. No todos tienen la misma probabilidad de ayudar a un desconocido. Al aumentar la responsabilidad personal que una persona siente por otro, esta puede incrementar. El estado de ánimo también es importante. Una persona con un buen estado de ánimo tiene mayor probabilidad de ayudar a otro que lo necesita, que alguien con un estado de ánimo neutral o mal. La toma de decisiones por lo regular se confía más a los grupos que a los individuos por un fenómeno grupal llamado polarización, que es la tendencia de los individuos a adoptar actitudes más extremas como resultado de la discusión en grupo.
Si se asigna un problema a un grupo con la finalidad de que se resuelva en una dirección cautelosa y conservadora, debemos de asegurarnos de que los miembros del grupo tengan opiniones cautelosas y conservadoras. Otra razón para asignar tantos problemas importantes a los grupos es la suposición de que los miembros del grupo reunirán sus habilidades y experiencia y por lo tanto resolverán el problema de manera más efectiva que cualquier miembro trabajando en forma individual. Las personas que asumen posiciones de influencia y que destacan en los grupos son los llamados líderes. Se dice que el liderazgo emerge cuando la persona adecuada está en el lugar y el momento oportunos. Las características personales son importantes para el éxito de un líder. Algunos están orientados a las tareas, pues se interesan por hacerlas bien incluso a expensas de empeorar las relaciones entre los miembros del grupo. Otros se orientan a la relación, pues se preocupan por mantener la cohesión y armonía del grupo. Los lugares donde trabajamos y las diversas organizaciones a las que pertenecemos dan forma a buena parte de nuestra conducta. La psicología organizacional pone de relieve la influencia que tienen los grandes y complejos escenarios organizacionales en la interacción humana, con énfasis especial en la conducta en el lugar de trabajo. Se concentran en problemas prácticos tales como la manera de reducir la rotación de personal, mejorar la moral de los trabajadores e incrementar la productividad. La forma en que se manejan las comunicaciones dentro de una organización también tiene un impacto en la eficiencia organizacional y en la actitud de los miembros.